Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. Si el autor anterior era medieval, bueno, ya sabéis que realmente no era medieval. Vive la caída del Imperio Romano, así que sería un autor clásico, pero como influyó tanto en la época medieval, solemos pensar que es un filósofo alemán. En cambio, alemán he dicho, no, medieval. Por favor. Vale, pues Nicolás Maquiavelo es del Renacimiento. Nos trasladamos a Italia y ya estamos en el Renacimiento. En este caso, os presento Maquiavelo. En este caso no os voy a contar la vida. A ver, la tenéis en un pequeño resumen porque os voy a contar la vida. ¿Qué me refiero? Que a lo mejor en este caso, excepcionalmente, saber un poco de la vida de Maquiavelo sea bastante más ayuda que en otros casos. En otros casos nos puede ayudar, pero hay veces que realmente conocer la vida de los autores no nos sirve de gran cosa. Pero en este caso sí que vamos a dedicarle un poquito más a la vida de este autor. Empezamos. Pero antes de eso vamos a ver qué significa ser maquiavélico. Porque Maquiavelo se ha convertido en un adjetivo. Se puede decir de una persona que es maquiavélico. Igual que, por ejemplo, Kafka, también se dice que una situación es kafkiana y viene de un señor que escribía que era Kafka, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen no, su apellido se convierte en algo que describe una situación y en este caso una persona. ¿Qué es una persona maquiavélica? Una persona maquiavélica es una persona muy mala, pero muy lista, que yo no le pillo, que es astuto, que me engaña, que sabe disimular. ¿Maquiavelo era maquiavélico? Pues no, pobrecito mío. Bueno, ya veréis, vosotros juzgaréis si era tan malo como se supone que es. A ver, a lo mejor Maquiavelo es más divertido que San Agustín justamente porque, como vamos a ver, su teoría es para malos muy malos. Vale, a ver, este es un papa. Es un papa que pertenece a una familia Medici. Vamos a hablar de los Medici un poquito, así que por el momento os presento. Este es Clemente VII, que fue papa, pero él pertenecía a los Medici. Hablaremos de los Medici. Bueno, vamos a ver un poquito de la vida de Maquiavelo porque a lo mejor conocer la situación en la que vivió, pues a lo mejor nos ayuda a entender su pensamiento un poquito mejor. Maquiavelo nace en Florencia y en esa época Florencia en Italia es una época de agitación constante y Florencia estaba bajo el poder de los Medici, ¿de acuerdo? A ver, no eran los reyes de Florencia, no eran los gobernantes, era una cosa oficiosa. Todo el mundo sabía que quienes mandaban en Florencia eran los Medici. Los Medici eran banqueros, que eso ya es un cambio, porque durante la época medieval dedicarse a prestar dinero era usura, era un pecado, era una cosa malísima. Obviamente había gente que lo hacía. Normalmente eran los judíos los que prestaban el dinero y por eso eran odiosos y todo el mundo les odiaba. En cambio, en el Renacimiento empieza a valorarse ser banquero. Y, por ejemplo, los Medici serán los banqueros de los papas. Antes he hablado de un Medici que se convierte en papa, pero previamente les habían prestado a los sucesivos papas bastante dinero. Y ser el banquero del papa, pues es bastante importante. Bueno, pues durante 35 años los Medici habían sido los que gobernaban, aunque no fuera oficialmente Florencia. Y cuando nace Maquiavelo va a ser el momento en que Lorenzo de Medici sea justamente el que gobierne Florencia y es el momento de máximo esplendor artístico. Cuando pensáis en el Renacimiento, ¿qué pensáis? En Florencia. Y cuando pensáis en Florencia, ¿en qué época? Pues en la época de Lorenzo el Magnífico, ¿de acuerdo? Este fresco porque está pintado en una pared, está en el Palacio de los Medici. Y normalmente se considera que este es Lorenzo el Magnífico. No es cierto, Lorenzo el Magnífico está aquí entre todo este séquito que acompaña uno de los Reyes Magos, porque es una capilla dedicada a los Reyes Magos y cada una de las tres paredes
aparece uno de los Reyes Magos, pues ese inmenso séquito con todas esas personas aparece Lorenzo el Magnífico, que se le distingue por la naricita, ¿vale? Luego os enseño uno que se ve un poquito mejor a Lorenzo el Magnífico. Bien, ¿por qué os muestro este cuadro de un rey mago? Porque ahí se ve el gran esplendor de los Medici y sobre todo el gran esplendor que le están mostrando a este jovencito. Este jovencito que va en un caballo blanco es un Sforza. Tiene 15 años y lo manda a su padre. Y lo manda a su padre para firmar en su nombre un tratado con los Medici. Los Medici eran los banqueros, los Sforza, que eran los que gobernaban Milán, igual que los Medici a Florencia, los Sforza a Milán, pues eran condottieri. ¿Quiénes son los condottieri en el Renacimiento italiano? Los señores de la guerra, es decir, eran mercenarios. Les pagabas y tenías un ejército. Y esos son los Sforza. Los Sforza van a poner las armas y los Medici van a poner el dinero. Este Sforza vendrá a Florencia, se verá maravillado con el arte, la pintura, la escultura, esta maravilla, y cuando vuelva a Milán, pues intentará en su corte emular a los Medici. Este Sforza pasará a la historia por ser muy cruento. Os va a sonar esto como a Juego de Tronos. Por ejemplo, obligó a un cazador a tragarse una liebre con piel entera, obviamente murió. A otro de sus enemigos le metió en el ataúd y le dejó de morir dentro del ataúd. Y a un cura le dejó morir de hambre. Era horroroso, por lo tanto, ya digo, como un Juego de Tronos. Pero al mismo tiempo, en su corte se dio la revolución, perdón, no la revolución, el renacimiento musical. Cuando pensamos en el Renacimiento, pensamos en la pintura, en la escultura, pero también hubo un renacimiento musical. ¿Y dónde tuvo lugar? En la corte de este Sforza. Eso es lo que se olvida en Juego de Tronos. Bien, seguimos un poquito con la vida de Maquiavelo. A Lorenzo el Magnífico le va a suceder su hijo Piero, que le llamarán el infortunado porque no estará mucho en el poder. Va a ser muy cortito el momento de este Piero. ¿Por qué? Porque va a invadir Italia Carlos VIII, que es el rey de Francia, y Piero huye y entonces en ese momento, este es el rey de Francia que va a invadir Italia. Entonces, ¿quién va a gobernar Florencia? Pues un prior dominico que piensa que todos los males de Florencia se deben a que son poco religiosos y que por medio de ayunos, abstinencia, flagelación y ese tipo de cosas, pues Florencia volverá a resurgir. Pero era tan estricto con los mandamientos religiosos que incluso osó criticar al Papa. El Papa era un Borgia. A ver, los Borgia tienen una fama de malos malísimos y hay más de una serie en Netflix encontraréis acerca de los Borgia. Pero bueno, meterse con un Papa es una cosa peligrosa y al final pues van a malmeter el Papa y al final los florentinos van a quemar a Savonarola en la plaza de Florencia, que es la Piazza de la Signoria. Entonces, Maquiavelo en ese momento será cuando se convierte en secretario de la Cancillería. Es decir, que Maquiavelo va a tener un cargo diplomático importante representando a Florencia. Aquí veis una imagen, esta es la famosísima Plaza de la Signoria de Florencia y aquí veis cómo a este señor, a Savonarola, se le quemará. Bien, entonces nos encontramos que estamos en un momento muy turbulento y a lo mejor habría que recordar un poquito cómo era Italia en esa época, ¿vale? Entonces, aquí os he buscado un mapa, está en inglés, pero no debería ser un problema, ¿verdad? Porque estamos en un instituto bilingüe y entonces este mapa lo he elegido porque es muy clarito por los colores, porque hay otros que es muy difícil y uno se lía,
podemos ver cómo era Italia, porque Italia es un país muy reciente si lo comparamos con España o con Francia, ¿no? Entonces, ¿cómo era Italia en el siglo XV, en la época de Maquiavelo? Bueno, había una gran parte que era el reino de Nápoles y Sicilia, que pertenecía a la corona de Aragón. ¿Nos suena? Los reyes católicos, Fernando e Isabel, pues de Fernando, pertenecían a Aragón, no a España, a la corona de Aragón. Luego estaban los estados papales, que eran un tercio de lo que hoy en día es Italia, y arriba tenemos la República de Venecia, Milán, de la que he hablado, y en el centro tenemos unas pequeñas repúblicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Florencia, por ejemplo, Siena, o también la República de Luca y alguna otro reino, ¿de acuerdo? Pero como vemos, Italia estaba muy dividido y sobre todo constantemente tenía invasiones o bien de los italianos o bien de los españoles, perdón, he dicho de los italianos, no, de los franceses o bien también de el Sacro Imperio Romano. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hoy en día son los alemanes o los españoles o los franceses constantemente les estaban invadiendo y constantemente estas pequeñas repúblicas se sentían amenazadas. ¿Qué hará entonces Maquiavelo durante los 14 años que trabaja defendiendo los intereses de Florencia? Intentar que Florencia no sucumba ante el poder extranjero. Entonces, en esos trabajos que él hizo, mandado por la ciudad de Florencia, conoció, por ejemplo, a César Borgia. César Borgia era el hijo ilegítimo de Alejandro VI, el que he dicho antes que hay muchas series de él, ¿no? Entonces, César Borgia, animado por su padre, lo que intentaba era ganar territorios. Los Borgia querían ser como los Medici o los Sforza, no lo lograron, pero lo intentaron. Eran de origen español, eran de origen valenciano. Y, por ejemplo, cuenta Maquiavelo una de las tácticas de César Borgia fue mandar a uno de sus lugartenientes a una pequeña ciudad, invadirla, ¿vale? Era un español, por cierto. Bueno, pues este señor domina la ciudad, comete crímenes horribles, mata a los padres en frente de los hijos, castra, tortura, los tiene aterrorizados durante 2 años. ¿Qué hace César Borgia? Pues lo que hace César Borgia es un día lo corta por la mitad y lo deja en la plaza. ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues mostrar que no os preocupéis, quien manda soy yo, y no os preocupéis, este os ha aterrorizado durante 2 años, bueno, pues vengo yo a salvarlos. Eso es una táctica que han utilizado mucho nuestros políticos. ¿Nos suena a Bárcenas? Era muy bueno, era el tesorero, era el que repartía sobrecitos y ahora ni Dios le conoce, que está en la cárcel, es un criminal, es un delincuente y no quiero saber nada de él. O otro ejemplo histórico, por ejemplo, las SS y las SA nos suena. Las SA eran las camisas pardas y durante un largo periodo se dedicaron a cometer crímenes, pegaban, mataban, aterrorizaban, robaban, tenían a los alemanes locos. Entonces, en una noche las SS que iban de negro, que eran la guardia personal de Hitler, los mataron a todos en una noche. ¿Qué hizo Hitler? Decir, bien, ¿veis? Os he salvado de este peligro. Claro, hay un pequeño detalle y es el peligro lo he montado yo y os he aterrorizado durante todo este periodo, pero vengo yo de salvador, ¿vale? Entonces, como vemos, son tácticas que han utilizado nuestros políticos y que siguen utilizando, que va a recoger Maquiavelo. Hay que tener en cuenta que Maquiavelo va a admirar mucho a César Borgia, aunque sea su enemigo, porque César Borgia es un peligro para Florencia. Bien, esta es una representación del Renacimiento de César Borgia y vamos a hablar ahora del sucesor. Muere Alejandro VI, el Borgia, y le va a suceder Julio II.
A ver, Julio II era el gran enemigo de los Borgia y le sucede, ¿vale? También muy admirado por Maquiavelo. A ver, os voy a enseñar un retrato que le hizo Rafael a este papa y aquí parece un señor pues encantador, maravilloso, un abuelito esperando a sus nietos. Bueno, os aclaro que este es el que se montó la Guardia Suiza. ¿Nos suena la Guardia Suiza? Van vestidos en unos colores muy divertidos. Se supone que el diseño del traje lo hizo Miguel Ángel, no sé si es cierto. Era un papa guerrero, y además es que él participaba en las guerras, ¿no? Lo primero que hizo fue reconquistar todos los territorios que había conquistado Cesaroccia para devolverlos al papado, ¿de acuerdo? A ver, Julio II pretendía que el papado recuperara sus territorios, o sea, defendía el papado más que los Borgia que se defendían a sí mismos, ¿de acuerdo? Y a continuación fue a por Venecia, y porque Venecia se estaba convirtiendo en una potencia muy fuerte. Y como él no podía, ¿qué hizo? Convencer a los españoles y franceses que hicieran una alianza con el papado en contra de Venecia. Cuando ganaron a Venecia, bueno, pues con que le devolvieran ciertos territorios ya le pareció bien y anuló la alianza, no se volvió a saber nada de la alianza. A continuación, al grito fuera los extranjeros, convenció a los venecianos, que acababan de ser sus enemigos, y a los españoles en contra de los franceses. Y si hubiera podido, hubiera seguido con los españoles. Como veis, Julio II, aparte de utilizar las armas y ser guerrero y utilizar el poder que le daba ser papa, por ejemplo, excomulgando a diestro y siniestro, aparte de eso, era muy hábil utilizando alianzas y rompiendo alianzas. Y eso es una cosa que va a admirar mucho Maquiavelo, ¿de acuerdo? Lo que la admira es sobre todo por su astucia. Bueno, pues entonces nos encontramos que los franceses van a aliarse con el Papa en contra de Florencia y entonces Florencia va a perder y al perder España va a imponer de nuevo los Medici en Florencia y entonces Maquiavelo es relegado de su cargo, se marcha al exilio y lo que pasa es que le acusan de un complot en contra de los Medici. Le encarcelan y le torturan. Pero por suerte, el Medici que estaba en el poder en Florencia le nombran papa y al ser papa hace una amnistía y los suelta a todos. Así que se libró de poco Maquiavelo. Pero nos acordamos del pobre, fue encarcelado, torturado, multado y acusado falsamente. Este es el Palacio de los Medici, donde os decía está la capilla de los Reyes Magos. Es un palacete típicamente renacentista. Cuando se piensa en arquitectura renacentista se empieza en eso. Bueno, entonces, cuando ya sale de la cárcel Maquiavelo, que siempre pretende volver a su trabajo, a sus misiones diplomáticas, piensa cómo podría y para eso piensa en agasajar con lo que tiene, que es escribiendo un libro, a Giuliano, pero Giuliano muere y entonces decide dedicar su libro a Lorenzo. Cuidado, no Lorenzo el Magnífico, que hay mucha confusión. Lorenzo el Magnífico había ya muerto, sino a otro de los Médicis que se llaman Lorenzo. Esto es el problema de poner a los nietos y a los hijos el mismo nombre que los mayores, ¿de acuerdo? Y ese será. Este es Lorenzo al que Maquiavelo le va a dedicar su libro, que cuidado, no es Lorenzo el Magnífico. Y aquí nos quedamos porque si no el vídeo es larguísimo y luego no hay forma de cargarlo. Hasta ahora.